Pienso en dos cosas. La propuesta de una literatura que sea en un sitio específico, las costas, pero no solamente la costa con este mar, todas las costas, ¿sí? Y lo segundo, forma parte de cómo adjetivamos la literatura que muchas veces se hace a toda costa, o sea, a costa de la vida, a costa de no tener una mejor vida, a costa... Pero ¿sabe una cosa? Eso, al menos las personas que como yo hemos decidido a toda costa estar en el oficio, lo hace uno porque tiene una cosa que se llama vocación, que es algo olvidado, o sea, la gente no... le dice a uno hay que tener vocación y ya eso es un signo lingüístico que no significa nada. Vocación quedó muerto por cosas como el interés por tener una vida, como diría Cortázar, perfectamente organizada, donde la conjetura, la posibilidad de un día amanecer y pensar que ¿por qué escogiste esto? Si no es un tema vocacional, no existe, ¿sí? Entonces me parece que es un título sugestivo porque en estos días que volvía Roberto Burgos, cantor del África, porque fue invitado allá a algo, y yo le dije, ¿y cómo te sentiste en el África? Y me dijo, acuérdate que es el mismo mar. Entonces, costa es eso, ¿no? Sentir que hay un sitio desde el cual existimos, vivimos, y eso lo dice mejor el poeta Cavafis, ¿no? Cuando habla del viaje como una expresión de la vida, ¿sí? Y uno puede hacer viajes interiores, como hacía el personaje de Rayuela, que decía, yo soy tu mejor viaje. O sea, el viaje no es el tema de salir de tu espacio vital. El viaje es como tú, el alma, la vas llenando de experiencias. Entonces sí, me parece un título excelente, apropiado. Igualmente es algo que no va a ser fácil, ¿no? Ya cuando uno dice a toda costa es que te está jugando la vida en eso. Pero por eso lo felicito, me parece bonito. Porque es importante cuando algo es parte de tu vida, ya el tema de la importancia no da lugar. O sea, eres con eso. Entonces la importancia es un lugar que no habitas, que no te da chuleada, ¿no? Sino que cuando uno decide que la literatura es a toda costa, no hay lugar para qué tan importante es, sino tú estás allí, es importante porque lo decides, ¿sí? Entonces, de todas maneras, la pregunta es casi una metáfora, ¿no? Y es una pregunta que vuelve en sí como el caracol, que se enrosca, ¿no? Que no, cuando tú dices eso, tendrías que buscar argumentos para tu vida, ¿no? Y me parece que cuando uno escoge la literatura, o la literatura lo escoge a uno, no sé bien cómo es eso, pero cuando estás ahí, ya uno no se pregunta mucho por qué, sino que es tu vida, tu diario acontecer, la forma como miras la vida, es eso, que no da lugar a que un momento digas por qué es importante, ¿no? Es importante porque yo soy eso, o sea, es como el investigador que en un momento determinado encuentra que se convirtió en su propio objeto de investigación, o sea, que ya no existe más la mirada desde afuera, sino que él está ahí metido en eso. Entonces ya no es importante, ¿no? Y es cuando no te preocupa mucho que la gente diga, bueno, pero diga usted por qué es importante tal cosa, y tú dices, mira, no da lugar, paso, ¿no? O sea, no es importante. Entonces la pregunta es casi como una metáfora
para los inseguros, para los que todavía, y ese es un momento válido, ¿no? La inseguridad de que ese, de alguna manera, es un espacio donde vas como en la cornisa de la ventana, ¿no? Vas caminando y no sabes en qué momento te vas abajo, ¿no? El del circo, el cirquero tiene la posibilidad que sabe que si se va abajo, tiene un colchón ahí que lo espera, ¿no? Pero cuando eliges una profesión que no, que hay que decir por qué es importante, la dificultad es mayor, porque cuando ya tú estás instalado en tu cornisa, que no es el mejor lugar para vivir, pero lo haces con seguridad, yo pienso que va bien, ¿no? Por eso es muy difícil cuando armamos esta facultad y un proyecto de lingüística y literatura, era difícil convencer a nadie, ¿no? O sea, se suponía que no había que convencer. Y muchas veces, como una anécdota que tengo muy linda, un día yo llegué a la Universidad de Cartagena, de la Universidad Nacional, donde había estudiado Filosofía y Letras, y llegué al Departamento de Humanidades y me fui a dictar Humanidades a la Facultad de Derecho. Y tuve estudiantes muy especiales, por ejemplo John Jairo Unieles fue mi estudiante, y un día en la puerta de la universidad me dijo: profesora, yo soy su invención. Y a mí me pareció tan lindo eso, Le dije: John, ¿por qué? Y me dijo: porque un día usted me dijo: ¿tú qué haces estudiando Derecho? Si es que tu vocación es la literatura, entonces tienes que irte de aquí. Pero en una ciudad como Cartagena, la única posibilidad para los que no podían salir y no había un proyecto de lingüística y literatura era estudiar Derecho. Entonces estudió Derecho Múnera, estudió Derecho Burgos Cantor, estudió Derecho Bustos. Muchos estudiaron Derecho por ¿qué pensaban? Un pensamiento falaz, que eso era lo más parecido a. Entonces eran excelentes en filosofía del derecho, en sociología, en humanidades, pero los cursos que ya tenían que ver con la profundización en derecho penal, era un verdadero desastre, ¿no? Entonces allí está el tema vocacional, cómo tú estudias, y eso no lo puedo juzgar, pero me parece muy delicado, algo que se parece a. Hoy día, por suerte, ya hacer literatura no es un oficio vergonzoso. Y yo, que fui testigo de gente que hacía literatura los domingos, en las noches, después de ganar el pan vivir, me parecía una cosa muy perversa, ¿no? Que una cosa tan bella, ¿sí?, tuviese que ser un oficio escondido, ¿sí? Y cuando una persona iba a estudiar algo como esto, entonces la gente le decía: ¿y de qué vas a vivir? Sin darse cuenta que uno vive de la lealtad con uno mismo. Si tú eres leal con tus convicciones, me parece que el pan comer y lo demás va llegando. Tú no tienes que vender nada, ni menos vender tu alma, ¿no? Entonces me parece que ahí hay todo un tema que va armándose en la vida de cada uno. Cómo tú eliges, y esa elección muchas veces, y tengo estudiantes, hijos, que se han equivocado y vuelven a elegir, me parece que esa es la verdadera condición del ser humano. Y allí hay una frase que siempre, algunas noches me desvela, que fue algo que le dijo un hombre que se llama D.H. Lawrence a un señor que se llama Lawrence Durrell, y él utilizó en uno de los epígrafes del Cuarteto de Alejandría, en Justín, dice que es un acto humano cuando dos o tres interpretaciones distintas son igualmente válidas. O sea, aquí no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula para saber exactamente si lo que tú estás estudiando es lo que más te construye como ser humano. Hay un acercamiento a algo, ¿no? Pero ahí está entonces el tema de tu vocación, de tus pasiones, de tu lealtad contigo misma, y me parece que eso es lo más importante.
Entonces yo sí pienso que el proyecto de ustedes es un proyecto muy significativo.